Es para mí un honor, un aplauso a nuestro hermano Nahum, tenerlo aquí con nosotros. Así que bienvenido, nuestro hermano Nahum. Él nos va a compartir la palabra del Señor. Al final, estaré orando por mi hermano Joel, que no está aquí por eso, ¿verdad? Porque está un poquito delicado, para que Dios lo sane. Ven, hermano, Dios te bendiga. Hermano. Bienvenido. Gracias, Gloria a gracias, Dios. gracias. Dios les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Oiga, el pastor todavía la hace para cantar, ¿no? ¿Cantó bien el pastor, sí o no? Oiga, y con la edad que tiene, ¿no? Y estábamos a punto de poner al suegro en disciplina, porque ya tenía como 3 o 4 semanas de no venir, ¿no? Pero gracias a Dios que está aquí, ¿no? Un aplauso al Señor, querido hermano. Oiga, en preparación para lo que vamos a hablar hoy, en preparación, ¿no? Vamos a hablar de unas cosas que son un poquito complicadas, ¿ok? Y que hay preguntas en nuestra mente y queremos que la Biblia nos diga qué es lo que tenemos que creer, ¿ve? Pero en preparación, ¿usted se dio cuenta lo bonito que estuvo la música hoy? ¿Sí o no? ¿Y cómo es cuando todo está en armonía? ¿Cómo suena? Cuando todos estaban cantando en armonía, todo bien bonito, ¿cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? Lindísimo. Pero si sale uno con un grito medio desafinado, ¿y me entiende? O un instrumento más desafinado que otro, ¿cómo? ¿Se oye bien o se oye mal? Le da la pauta a usted lo que en la iglesia se tiene que hacer. ¿Qué cosas son las que tenemos que hacer y qué cosas son las que no tenemos que hacer? Y vamos a hablar hoy, el mensaje va a ser la verdad acerca de las lenguas. Porque hay un montón de ideas en el mundo cristiano y es necesario que usted y yo sepamos exactamente qué es lo que dice la Biblia. Yo no sé usted, pero la Biblia para mí es la máxima autoridad. ¿Puede decir amén? Es lo máximo. Si no nos pegamos a la Biblia, entonces estamos mal. Tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice que hagamos. Si algo en la iglesia se hace y está en contra de la Biblia, no lo podemos aceptar. Tenemos que decir, esto no se puede hacer. Ahora, déjeme decirle algo. Yo no tengo toda la revelación. Yo estoy aprendiendo, como me imagino que el hermano, el pastor está aprendiendo también, como algunos de ustedes están aprendiendo también, porque me impresiona muchas veces las personas que se acercan y me hablan de la Biblia. Como también me impresiona personas que me dicen, es que yo creo que esto es así, o que yo creo que esto se debe de ser así. Y eso no es autoridad, o que a mí me pasó esto, o es que yo tengo esta experiencia. Pero si no está en la Biblia, ¿podemos aceptar la experiencia? Si yo le digo a usted que tuve una experiencia, que el arcángel Miguel se vino y se presentó a mí, ¿usted puede creer eso? ¿Me entiende? ¿Puede? ¿O hay pasajes bíblicos que le dicen a usted esto sí se puede o esto no se puede? Preguntas que voy a contestar hoy. Lógicamente no vamos a contestar todo acerca de las lenguas, es imposible. Y lógicamente van a haber unas cosas que yo voy a decir que usted va a decir, como que eso como que no me gusta, ¿no? Pero eso es una buena oportunidad para que usted me invite a su casa con unas buenas pupusitas y hablamos, ¿me entiende? Porque yo estoy, querido hermano, abierto para aprender, así como espero que usted esté abierto para aprender con la Biblia. ¿Tiene su Biblia? Perdón, ¿tiene su Biblia? Vaya conmigo, por favor. Vamos a empezar con bueno, una de las preguntas que quiero a empezar es, ¿creemos nosotros en las lenguas como iglesia? ¿Cuál es mi posición? Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque a mí me han dicho, es que usted no cree en las lenguas. ¿Cuál es mi posición? Y eso se lo voy a dar de entrada. ¿Me entiende? De entrada. Y se lo voy a dar con un versículo. Vaya por la 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a empezar con el versículo 39. ¿Cuál es la posición de la iglesia acerca de las lenguas? ¿Cuál es mi posición? Y se lo voy a decir de entrada. Después vamos a hablar de, ¿hay lenguas angelicales o no hay lenguas angelicales? Porque yo he escuchado gente que dice, es que las lenguas que yo hablo son angelicales. Hay que ver con la Biblia si eso es una realidad o es una fantasía. ¿Me entiende? Que usted piensa que está hablando lenguas angelicales o la Biblia realmente lo dice. Después vamos a hablar de cuál es lo que se habló, por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué es lo que se habló? ¿Se habló balbuceo, lenguas angelicales o eran idiomas? Vamos a ver todo eso. Tenemos que saber exactamente qué es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 2, usted sabe lo que pasó, vino el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que tenían el Espíritu Santo? ¿Cómo?
porque vieron que hablaban en otras lenguas. Cuando vemos el libro en Hechos 10, dice que ahí también se hablaron lenguas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como cristianos es, ¿era lo mismo las lenguas que se hablaron en Hechos 10, en Hechos 19 y en Hechos 8? ¿Son las mismas lenguas que se hablaron en Hechos 2 o son diferentes? Es una buena pregunta que usted y yo tenemos que hacerlo. Lo otro que tenemos que pensar es lo que se hablaba en la iglesia de Corinto. ¿Era una verdad, era una realidad, eran lenguas reales? ¿O el diablo se había metido, o los espíritus demoníacos se habían metido en esa iglesia y Pablo tuvo que frenar y poner orden en esa iglesia? Tenemos que pensar eso, porque si Pablo no lo corrigió, entonces nosotros podemos hacer exactamente lo que se hacía en la iglesia de Corinto. Y para eso hay un estudio, querido hermano, por eso es que estoy diciendo, es imposible que yo conteste todo lo que usted tiene en su mente, le conteste hoy. Pero va a ser una buena oportunidad para una carne asada y platicamos. ¿Qué le parece? Lo tiene usted, el versículo de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 39. La primera pregunta, ¿qué creemos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que creemos? ¿Creemos en las lenguas o no creemos en las lenguas? Una buena pregunta, ¿no? Y para esto hay dos versículos. Uno es que hay personas que agarran 1 Corintios 13, versículo 8, que dice que las lenguas cesaron y dicen las lenguas cesaron. Ya no puede haber más lenguas y se pegan en ese versículo y no puede haber más. Pero la Biblia a mí me dice algo diferente. Entonces tenemos que ver los dos versículos y ver dónde nos paramos nosotros como iglesia. Porque no importa la denominación que nosotros seamos. Lo que importa, querido hermano, es lo que dice la Biblia. No importa de qué iglesia viene usted, es lo que dice la Biblia. ¿Qué le enseñaron a usted? Para eso estamos en esta iglesia nosotros, para enseñarle. Hoy no va a ser una predicación, sino que va a ser una clase. Y necesito que usted entonces tome su Biblia y vea los versículos conmigo, junto. Porque puede ser que yo lo entendí mal y ahí usted me invita a un café y me corrige. ¿Qué le parece? ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 dice así. Así que, hermanos, procurad profetizar. Lo más importante en una iglesia es hablar en lenguas o profetizar. Profetizar. Y eso es predicar, proclamación de la palabra. Y dice, y no impidáis, ¿qué dice ahí? Como iglesia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo impedimos? De ninguna manera. No podemos nosotros impedir algo que está en la Biblia, que está ahí, que dice, no impidáis, lo está diciendo. Pero más o menos usted y yo sabemos cómo se debe usar el don de lenguas. Si usted no lo sabe, entonces usted va a aceptar cualquier locura y usted no puede aceptar cualquier cosa. Tiene que aceptar lo que la Biblia le dice a usted que es realidad. Si no se hace como dice la Biblia, ya está claro, ¿no? Como iglesia, ¿dónde nos paramos? ¿Creemos en las lenguas, sí o no? Claro que sí, 100%. Ahora la pregunta, ¿qué creo yo? Y se lo voy a decir de entrada, ¿no? Pues yo creo en el don de lenguas. Yo sí creo en eso. Yo sé que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo creo en eso. Lo que yo no creo es que se hable cosas en contra de la Biblia. Eso no lo voy a creer. Ya puede ser quien sea que lo hable, no lo vamos a creer. ¿Por qué? Tiene que creerse o hacerse como dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si vamos a creer en ese don, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se tiene que hacer? Y creo que la Biblia es bien clarita, ¿sí o no? Es más claro la Biblia, ¿no? Mira, ahí atrásito, y esto es, ¿cómo dice? Recordatorio para algunos de ustedes, pero para algunos de ustedes tal vez es primera vez que lo van a ver. En el versículo 27, ahí está la clave. ¿Cómo se debe de hacer? Y esto es en la iglesia. Después yo voy a hablar un poco porque he escuchado cosas como yo en mi casa hablo lenguas. Y eso puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia lo aclara también. Si nosotros estudiamos la Biblia lo aclara. Pero si no estudiamos, querido hermano, usted va a creer un montón de cosas. Pero usted puede creer que usted puede volar, pero tírese de un edificio, usted se va a dar cuenta que no es una realidad. ¿Me entiende? ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Acuérdese, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí o no? Ahora, uno de la manifestación del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, una de las cosas que menciona, dice que tenemos dominio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Usted no me puede decir a mí que el Espíritu Santo lo tomó a usted y usted es un gran desmadre, gran relajo en la iglesia y que eso fue el Espíritu Santo. Usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da a usted dominio. ¿Es claro eso?
Pero antes de que lea el versículo que le dije, mire, si usted pone su mirada en el versículo 32 de ese mismo capítulo, como le dije, algunos de ustedes ya lo saben, dice, los espíritus de los profetas están, mire lo que dice, están sujetos ¿a qué? Eso quiere decir, si usted no lo entiende, yo lo veo claro, ¿no? Si no lo entiende, lo que quiere decir que usted no me puede decir a mí que el Espíritu Santo lo tomó, usted lo tiró por allá y le hizo otra y lo hizo volar. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los espíritus de los profetas están sujetos. Lo que quiere decir es que usted tiene control. Usted se puede controlar. ¿Me entiende? Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo le da a usted dominio propio, ¿sí o no? Claro que sí. Le da dominio propio a usted. Ahora, como creemos en las lenguas, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo tenemos que usar? Y cuando se usa equivocadamente, hay un desorden. No solo desorden, hay confusión en el pueblo de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que evitar. Si usted tiene ese don, porque vamos a ver el versículo 1, ¿no? Dice que si usted anhela, hay personas que anhelan los dones, ¿no? Eso está correcto. Usted lo puede anhelar. Yo tengo que anhelarlo también. Pero ¿para qué son los dones? ¿Para hacer un show? ¿Es para hacer un show, querido hermano? ¿Un don es para hacer un show? ¿Para que usted se muestre? Si trae un celular, apáguelo, querido hermano, o póngale silencio, ¿ok? ¿Es usted para mostrarse un gran show? ¿Me entiende? ¿Que usted es un gran espiritual? De ninguna manera. Si usted lee el versículo 1, bueno, póngale ahí que volvemos ahí, ¿no? El versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Estoy en el 14:1, ¿ok? Pero sobre todo, que profeticéis. Esto es importante. Sobre todo que profeticéis, que se hable, que se predique la palabra de Dios, que se proclame la palabra de Dios. Y después todo el capítulo va a hablar de lengua. Pero mire, el versículo 27. Como ya le dije a usted que sí creemos, ya le dije a usted que yo sí creo en el don de lenguas, ¿me entiende? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Cómo se tiene que usar? Y mire lo que le voy a decir y con mucho respeto se lo digo. Las personas que supuestamente tienen el don de lengua son los que menos saben de cómo se debe de usar el don de lenguas. ¿No debería ser al revés? Que las personas que tienen el don de lenguas tenían que enseñarnos a nosotros cómo usar ese don. ¿No debería ser así? ¿Por qué? Porque usted sabe, está en la Biblia, usted lo lee, usted tiene que decir, si Dios me ha dado este don a mí, tengo que saber cómo usarlo. Pero usualmente yo le digo a la gente, mire, explíqueme el versículo 22, las personas que hablan lengua, explíqueme el versículo 22. No me lo pueden explicar. ¿Cómo es posible que no puedan explicar algo tan sencillo si usted tiene ese don? Y vea, la mirada, conmigo, todos, en el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, mire lo que dice. Sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, no puede decir que toda la iglesia se puso a hablar en lengua, no puede decir eso. Porque estamos en contra de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Y si estamos en contra de la palabra de Dios, no es Dios obrando. Es su carne obrando o puede ser un demonio obrando. Porque tiene que ser así. Cuando Dios hace las cosas, querido hermano, ya lo voy a leer, Hechos capítulo 2. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Y todo lo hace con propósito. Si no hay ningún propósito, no es Dios obrando. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos nosotros? ¿No es para alabarle? Dígame usted si no le adoramos esta mañana y no le alabamos cuando honramos su palabra. Ya dijimos que es 2, o sea, lo más 3. Y dice, mire lo que dice. ¿Lo dice claro? ¿Hay alguna confusión, querido hermano? ¿Está usted conmigo? 1, 2 y por turno. Si ya se ponen 2 a hablar, como que, ¿me entiende? Ya no es Dios, querido hermano, es su carne y tiene que tener mucho cuidado. Y después sigue diciendo, mire, 2. Y dice, y por turno. Y vea lo que dice. Y 1, ¿qué cosa? O sea, que tiene que haber interpretación o usted puede hacer lo que usted quiera. Querido hermano, ¿está claro? Yo no lo veo difícil. Y vea lo que dice. Y si no hay intérprete, si por casualidad Dios lo va a usar a usted, pero no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿O qué va a hacer Dios si es Él que quiere dar un mensaje a la iglesia? Tiene que levantar una persona que sea el intérprete. ¿Es claro? ¿Sí o no? Pero si no hay intérprete, no es Dios obrando. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que siga hablando? No dice la Biblia eso, querido hermano. Entonces, estas son las cosas que como iglesia tenemos que pararnos y decir, esto sí se puede, esto no se puede. No es porque yo lo crea así.
o porque el pastor lo cree así, o porque la denominación lo cree así, o porque ustedes le enseñaron allá en Nicaragua, o en Colombia, o en Guatemala, o en Honduras, le enseñaron así. No, es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, es claro, dice, y si no hay intérprete, siga hablando en la iglesia. ¿Dice así? Yo creo que es claro, ¿no? En la Biblia eso ya lo tiene así. Dice, calle en la iglesia. Calle, ¿dónde? En la iglesia. Porque en la iglesia no se puede crear ninguna confusión. Y cuando alguien habla y no hay interpretación, entonces crea en nosotros, en algunos de nosotros, no en todos, confusión. Y Dios no es Dios de confusión. Y dice después, sigue diciendo el versículo, y hable para sí. ¿Qué le parece? Entonces usted se da cuenta, entonces ya dijimos que sí creemos, dijimos que yo creo también, pero tiene que usarse como dice la Biblia. Ahora, se ha dado casos, y yo he visto, yo creo que usted también ha visto, que hay iglesias que se para uno y bla, 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 y habla en lengua, y otro por allá, y otro por allá. Y dice la Biblia que no se puede. Entonces, ¿es Dios obrando o no es Dios obrando? Y vea, ponga su mirada en el versículo 23, por favor. Mientras llega ahí, que está cerquita, déjeme ver. ¿Lo tiene el versículo 23? Y yo creo y estoy seguro que todos ustedes o algunos de ustedes han visto esto, que hay iglesias que hacen esto, que uno se levanta, incluso el pastor se pone a hablar en lengua, ¿me entiendes? Y no hay interpretación. Eso no es Dios obrando, querido hermano. Mira el versículo 23. ¿Lo tiene? Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos, no dice, no es uno, dos o tres, ¿me entiendes? Dice, y todos hablan lenguas y entra un indocto o incrédulo. Ahora a ver, póngame atención. La razón por la cual nos reunimos nosotros, primeramente, es para adorar ¿a quién? A Dios. Secundario, es para que las personas que vengan aquí, que no conocen a Dios, se conviertan, ¿sí o no? Eso es la meta. Si usted, el propósito por la cual nos reunimos es para que las personas que no conocen a Cristo se conviertan. Pero si hacemos cosas raras, extrañas, que causan, ¿me entiende? Confusión, ¿qué va a hacer un incrédulo? Se va a ir, qué bonita la presencia de Dios. ¿Se va a ir diciendo eso o qué dice la Biblia? Dice, y entra un indocto o incrédulo, no dirán que estáis, ¿qué dice la Biblia? Lógicamente, querido hermano, eso es lógico. Cuando entra una persona que no conoce a Cristo y se hablan cosas que no tienen sentido, ellos van a decir que están locos. Y ya vamos a ver en el libro de los Hechos los inconversos que estaban ahí. ¿Qué sucedió? ¿Será que se fueron todos diciendo que estaban locos? Hubieron conversiones, se convirtieron a Cristo. Y usted, si conoce la Biblia, usted sabe la respuesta. Entonces, más o menos, usted sabe si creemos y esta es la manera que se va a hacer. Y si se hace incorrectamente, las personas incrédulas van a decir que nosotros estamos locos. De hecho, usted sabe y usted ha escuchado que hay personas incrédulas que a nosotros nos tildan como locos. ¿Por qué? Porque han visto este tipo de gente y nos meten a nosotros en el mismo a todos. Y nosotros, querido hermano, hasta donde nosotros estamos conscientes con el pastor y todos los líderes de aquí, queremos pegarnos a la Biblia lo máximo que nosotros podamos. ¿Que lo vamos a tener todo? Jamás. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estamos de camino, dice, a la perfección de parecernos a Cristo, y resulta que usted se va a parecer a Cristo el día que usted se muera. Quiere decir que usted y yo estamos aprendiendo, vamos de aumento en aumento, aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, déjeme contestarle. Vamos al libro de los Hechos, después vamos a volver a este libro. La otra, ¿qué tipo de lenguas hablaron? ¿Era balbuceo? ¿Eran cosas que no se entendían? ¿O qué tipo de cosas se hablaban en el libro de los Hechos? Ahora, cuando vemos el libro, cuando dice ahí en 1 Corintios, dice que si habla alguien lengua, está refiriéndose el apóstol Pablo a lo que se habló en el libro de los Hechos. Tiene que ser. Porque entonces hay dos tipos de lenguas. Y vamos a ver si hay dos, o hay tres, o hay cuatro. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando la Biblia dice lenguas, tenía que ser, la traducción tenía que ser idiomas, porque son idiomas. Ahora, imagínese usted que entre ahorita, vamos a suponer un chinito, que eso es difícil de decir usted que ese no es chino, ¿no? Un chinito, ¿no? Y mire, hermanito,
si Dios tiene un mensaje para esa persona, yo le aseguro que Dios va a levantar a un cara de tamal, sería, a un cara de tamal como yo, ¿me entiendes? Y Dios puede usar ese don para darle un mensaje a esa persona en su idioma. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos clarito. Pero si estamos hablando cosas que no tienen sentido, ¿me entiendes? Haciendo disparates en la iglesia, la gente va a decir que nosotros estamos... Y obviamente usted sabe por qué yo le estoy diciendo, le estoy dando esta clase. Obviamente. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos como iglesia qué es lo que creemos, dónde nos paramos. No vamos a limitar al Espíritu Santo jamás, porque todo lo que el Espíritu Santo tiene para esta iglesia, yo lo quiero. Y yo pienso que todos ustedes están lo mismo. Usted quiere todo lo que el Espíritu Santo tiene para su vida. Si no, esto no es una iglesia. Queremos que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, pero no le podemos dar cabida a cosas que no es el Espíritu Santo. Y creo que todos están conmigo. Está en Hechos, capítulo 2. Y mire, le voy a mostrar unas cositas que yo lo veo claro. Pero como le dije, ¿no? Si usted no lo ve claro, usted tiene una tarea. Usted me invita a una arepa o qué sé yo, lo que usted cocine rico y me invita y platicamos, ¿me entiende? Eso es lo lindo, platicar. Porque, querido hermano, yo quiero que usted me enseñe a mí también. No solamente yo enseñarle a usted, porque yo he aprendido de tantos hermanos, he aprendido en esta iglesia, ¿me entiende? Que usted, la mayoría de aquí me ha visto crecer en esta iglesia, ¿sí o no? La mayoría. Hay unas personas que están aquí que me vieron cuando yo estaba inconverso, ¿me entiende? Me invitaban a comer pupusas a su casa, un cipotillo, ¿me entiende? Como Jordan. Entonces me han visto crecer. Ustedes saben, algunos de ustedes me conocen, crezcamos juntos, querido hermano, que para eso estamos aquí. Y la única manera de crecer juntos es que todos tengamos la Biblia y la creamos exactamente lo mismo. ¿Lo tienen? El capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, mire cómo empieza este versículo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, mire, y tengo que parar ahí, tengo que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el día de Pentecostés no sucedió porque un grupo de personas se pusieron a orar y ayunar. No sucedió por eso. Cuando llegó, era un día exacto que Dios había determinado que eso tenía que suceder. Y Pentecostés, para los que estudian un poquito, es 50. ¿50 de qué? Del día que Jesucristo resucitó, ¿me entiende? Hasta el día. Era específico, no se puede manipular, nadie lo puede imitar, nadie puede decir que queremos que haya otro Pentecostés. No puede, porque ese es un día específico que el Espíritu Santo descendió y nadie puede decir, hay que orar para que venga otro Pentecostés. Yo he escuchado tal cosa y eso no se puede. ¿Por qué? Hay que orar entonces para que el Espíritu Santo se vaya y vuelva de nuevo. De ninguna manera, porque el Espíritu Santo dice que va a venir a la tierra y se va a quedar con nosotros. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Él no se va a ir y va a volver de nuevo. No va a suceder eso, querido hermano. Mire, cuando llegó el día de Pentecostés, mire esto. Estaban todos unánimes juntos. Vea lo que le voy a decir. Si esta iglesia, todos estamos unánimes y todos estamos juntos, querido hermano, el Espíritu Santo se va a mover en medio de nosotros. Eso lo tengo, querido hermano, claro. El Espíritu Santo se va a mover. Pero cuando usted dice, bueno, él citó la Biblia, pero yo no la creo, no la creo. No tiene un pleito usted conmigo. Tiene un pleito usted con la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Unánimes. Habían aproximadamente, para los que no saben, ¿no? Aproximadamente 120 personas. Ahí estaba también María, la mamá de Jesús, todos los apóstoles, todos estaban unánimes esperando la promesa, lo que Jesucristo le había prometido en el capítulo 1, versículo 4. No se vayan de Jerusalén, no se vayan, porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí esperando y no sabían lo que iba a suceder. Ellos no sabían, no tenían idea. Seguimos leyendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban orando. ¿Dice ahí la Biblia? Mire, póngame atención. Como era algo que Dios había determinado, tenía que suceder. Ellos estaban ahí esperando, no sabían lo que estaban haciendo, estaban sentados. ¿Qué hacemos? Pero Jesucristo les dijo, no se vayan, quédense allí y ustedes van a recibir la promesa.
el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí sentados y de repente, ¡pa! Dios obró y un viento, como un viento, era un sonido. ¿Para qué? Para atraer a quienes, no a los que estaban ahí, para atraer las multitudes que estaban afuera. Algo va a suceder en la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente de afuera se mueva y diga, vamos a ver qué está pasando en ese lugar. Y vea lo que pasó, el versículo 3. Y se le repartieron, dice, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A todos los llenó el Señor. En ese momento recibieron una promesa, que fue la promesa del Espíritu Santo. Dice, ustedes van a ser bautizados. En ese momento fueron bautizados, nació la iglesia. El bautismo significa meterlos en el cuerpo de Cristo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo como Él, ¿qué? Como Él quiso. Porque usted puede leer allá en el libro de 1 Corintios 12, dice que el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia como Él. No es como usted quiera, no es como yo quiero, es como Él quiere. Y sigue leyendo el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras. Comenzaron a hablar. Y ahí, querido hermano, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y vea lo que le voy a decir. En el libro allá de 1 Corintios se necesita intérprete. Dice que tiene que haber interpretación. Aquí el Espíritu Santo fue el intérprete. Él le abrió el entendimiento a los que escuchaban, a los que hablaban. Era Dios moviéndose y no había duda que era Dios. No había duda. Ahora vamos a ver por qué. Porque cuando seguimos leyendo podemos entender por qué razón no había duda. Nadie podía decir, eso no es el Espíritu Santo. Ellos estaban asombrados. Los inconversos estaban asombrados y decían, ¿no son estos hondureños? ¿Galileos? ¿No son estos? ¿Cómo es posible que hablan chino? ¿Cómo es posible que hablan estos idiomas? Vamos a ver lo que sigue diciendo. ¿Lo tiene? El versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, vea esto, la palabra varones piadosos. Significa, eran judíos que habían crecido en ese país, que conocían la palabra de Dios, conocían las promesas de Dios, eran personas piadosas. Para convertir a un judío, querido hermano, a una nueva religión, tenía que ser el Espíritu Santo. Usted conoce la historia de Pablo. Nadie podía predicarle a Pablo. El que se atrevía a predicarle a Pablo, lo mataban. Nadie. Tuvo que ser el Espíritu Santo que buscó a Pablo. Jesucristo se le apareció directamente y tuvo que ser Dios. Ese tipo de personas habían en Jerusalén que nadie los podía convertir. Eran judíos piadosos, no cristianos, piadosos. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que dice? Piadoso dice, de todas las naciones debajo de la tierra. Acuérdese usted que los judíos habían sido esparcidos, habían nacido en otros países. Por ejemplo, usted sabe que yo hablo español. Bueno, medio español. ¿Cuál es mi idioma de nacimiento? Español. ¿Cuál es el idioma de nacimiento de Jordan? Que tiene la misma cara mía. No es español. Es inglés. Esto es lo que había sucedido. Personas se habían ido a otros países, habían nacido en esos países, venían a Jerusalén a adorar, porque era Pentecostés, venían todos a adorar a Jerusalén. Judíos que habían nacido allá, que conocían el idioma, no es que no conocían tal vez el hebreo, ¿me entiendes? Tal vez lo conocían, pero conocían el idioma de ellos, era lo que habían aprendido. Cuando yo estoy enojado con mis hijos, yo no les hablo español. Cuando hablo inglés, es que saben ellos que estoy enojado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es el idioma que ellos entienden. Porque cuando le hablo español se hacen los medios como que no entendí. Le hacen así, ¿verdad? Entonces le digo yo, entonces les hablo en inglés y esos sí ponen atención, ¿me entiendes? Ellos saben que estoy enojado. Y no solamente eso, sino que la manera que les hablo, ¿me entiendes? Estos judíos piadosos habían nacido en otros países y habían venido a Jerusalén a adorar, querido hermano, y el idioma de ellos era de los otros países, que ya lo vamos a leer. ¿Ok? Y mire lo que sigue. Judíos piadosos, dice la Biblia, ¿no? De todas las naciones debajo del cielo, dice. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Mire esto. Porque cada uno les oía hablar en su propia. Yo creo que eso es claro, hermano. Estos judíos que habían nacido allá
vinieron acá a Jerusalén a adorar y escuchaban y decían, perdón, Galileos, ¿cómo es posible que estos tipos que nacieron aquí hablan el idioma, aquel idioma en el cual yo nací? Y estaban todos confusos. ¿Cómo es posible? Esto no lo puedo entender. Es algo maravilloso. Cuando Dios se mueve en medio de la iglesia, cosas maravillosas tienen que suceder. Cuando es Dios, cuando es su carne, cuando es usted que se quiere, ¿cómo se dice? Apantallar. Porque hay personas que quieren apantallar, que tienen una espiritualidad que no la tienen. Cuando usted quiere hacer eso, la gente se da cuenta. Hay gente alrededor suyo que usted dice, mira lo que está haciendo. Hay gente, pero estos oían y decían, wow, ¿cómo es posible? Y vamos a seguir leyendo. Y le oían hablar su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados, perplejos, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y para los que les gusta estudiar, Galilea era allá, como, ¿qué dijera yo? Guaymita, pues vaya. Allá metido, yo no sé qué monte allá de su país, ¿me entiendes? Lo más metido, que tal vez eran personas que eran pescadores, no eran personas educadas. ¿Y cómo es posible que le oímos nosotros hablar nuestro idioma? El idioma en el que nosotros nacimos. Perfecto idioma. Cuando Dios se mueve, es perfecto. No hay, porque hay personas, mire, yo he escuchado tanta locura, y le digo locura con respeto. No, sin respeto. Locura, querido hermano, que dice, usted empieza a decir ala, y después va a hablar en lengua. Señor, hermano querido, cuando Dios se mueve, usted no necesita eso. Ellos no necesitaban eso. Cuando Dios se mueve es perfecto. Dios lo hace perfecto. Yo no sé si usted está conmigo. Amén. Cuando es Dios, querido hermano, cuando es Dios, hay perfección. Cuando Dios cambia la vida de un ser humano, hay perfección. Querido hermano, yo no sé, le voy a decir algo. Mire, el olor al cigarro a mí me ofende para decirle eso. Cuando Dios hace la obra en uno, usted no tiene que andar corriéndose. Oye, yo no anhelo ir a una fiesta. Y aquí está mi mamá que sabe, ¿no? ¿Me entiende? No me deja mentir. Es que era bueno para dar punta yo. ¿Me entiende? Me gustaba la punta. Y no es que era casi excel, no era bueno, era bueno, ¿me entiendes? Me hacían rueda y todo, que era cosa seria. No me dan ganas de ir a bailar punta. No tengo ganas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la obra en mí y Dios la hace perfecta. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Amén. No puede decir en ellas que usted puede decir no puede decir eso. Esos son gente que ni sé de dónde lo sacaron. Eso no es la Biblia, querido hermano. La Biblia es clara. Dice, ¿no son estos galileos? ¿No les escuchamos nosotros hablar nuestro idioma en el cual nosotros hemos nacido? Y vea lo que sigue diciendo, querido hermano. El versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible esto? Porque Dios estaba en medio de ellos. Porque Dios estaba obrando, querido hermano. Y ellos dijeron, esto no es posible. ¿Se imagina usted, querido hermano, que esto mismo sucediera en esta iglesia? Qué bendición sería. Pero usted ha escuchado lo que se habla. Y da vergüenza ajena. ¿Me entendieron la palabra o no? Da penita ajena. Se está diciendo, yo bajo la cabeza y yo lo único que hago yo es, Señor, esta es tu iglesia, toma control. Y la única manera de que el Espíritu Santo tome control es que yo y el pastor y todos los que enseñamos aquí le digamos a usted lo que dice la Biblia. Si usted no quiere creer la Biblia, no hay manera que el Espíritu Santo tome control. El Espíritu Santo va a tomar control, querido hermano, cuando nosotros obedecemos la Biblia. Si no obedecemos la Biblia, no hay control del Espíritu Santo. Vamos a esperar que se salieran unos niños, no sé si... Oh, ¿se me terminó el tiempo, pastor? No, hombre, si estamos empezando. ¿Me dan unos minutitos para seguir un poquito? Mire, y yo quiero, la pregunta que le quiero contestar, ¿son balbuceos o son idiomas? ¿El Espíritu Santo va a hacer algo que no esté en la Biblia? De ninguna manera. Él va a hacer exactamente lo mismo.
Y se lo puedo mostrar bíblicamente, pero se me terminó el tiempo. Pero usted lee el capítulo 11 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pedro dice, ellos recibieron lo mismo que nosotros allá en el libro del capítulo 2. Ok, sigamos leyendo. Dice, ¿cómo les oímos nosotros en el idioma que nacimiento? El versículo 9. Mire esto, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto de Asia, en Frigia, en Pinfilia. Y usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta usted que no eran balbuceos, querido hermano, eran idiomas. ¿Está claro? Clarito. Eran idiomas. Y la pregunta es, ¿Dios entonces está haciendo algo diferente? ¿O son idiomas lo que se tiene que hablar? Tiene que hablarse lo que dice la Biblia. Ahora, vea lo que le voy a decir. Cuando es Dios hablando y hay un mensaje para una persona específica en la iglesia, mire lo que va a suceder. Vea, ponga su mirada en el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vea, siempre va a haber gente que va a decir algo. ¿Okay? Siempre. Eso no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender las cosas espirituales que se hacen en la iglesia. No lo puede entender. Eso es real. Pero lo que no podemos nosotros negar es lo que sucedió, lo que aconteció. ¿Y qué aconteció? 3,000 personas se convirtieron a Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que lo hacía. El Espíritu Santo haciéndolo. Amén. No se puede negar, pero usted ha escuchado cosas que han pasado en esta iglesia, ¿me entiende? Que nadie se convierte. Que lo que hace más bien es un desorden, un relajo. Y son cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Es Dios obrando o no es Dios obrando? Y cuando Dios habla, dice, no les oímos nosotros hablar las maravillas de Dios. No le estaban diciendo, mire esto, y usted lo ha visto. Yo he escuchado lenguas y he escuchado interpretaciones. Y usualmente las interpretaciones son así, mire. Dice el Señor que te va a levantar y te va a llevar a otras tierras a predicar y serás el ungido de Jehová. Aleluya. Esas son las interpretaciones que yo escucho. Pero cuando usted entiende, cuando dice que les oímos nosotros las maravillas de Dios, cuando usted se da cuenta de lo que realmente estaban predicando, es que estaban predicando en el idioma que ellos habían nacido, a Jesucristo. A Jesucristo resucitado, a eso estaban predicando y esas eran las maravillas de Dios. Cuando se predica a Jesucristo, querido hermano, la canción que cantamos aquí, ¿no? Jesucristo, es mencionar a Jesucristo. Jesucristo es el todo para nosotros. Si vamos a darle gloria a Jesucristo, querido hermano, tiene que ser con las leyes. Ahora, se me fue el tiempo y yo estaba empezando todavía, pero mire. Si usted me da un minutito, no sé si todos están, el hermano ya me quedó viendo, terminamos. Si me da un minutito y yo le quiero mostrar a usted bíblicamente, ¿hay lenguas angelicales o no hay lenguas angelicales? Cuando los ángeles vinieron a la tierra, ¿en qué idioma hablaron? Una pregunta que usted se tiene que hacer. Hay lenguas, porque yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo no hablo idiomas, yo hablo lenguas angelicales. ¿Es una realidad o es una fantasía? ¿Es una verdad? Bíblicamente lo podemos apoyar, lo podemos creer o no lo creemos. Y mire, el versículo que agarran es 1 Corintios capítulo 13. Y yo le quiero, o sea, son 5 minutos que le pedí, ¿no? Si usted me pone atención, y yo sé que tal vez no lo va a, ¿cómo dice? A grasp, ¿cómo dice la palabra? A entender total. Usted después lo que le dije, ¿no? Una pupusa y hablamos. Pero mire. Vean cómo se lo voy a decir. Dice el versículo, la pregunta ahorita es, ¿hay lenguas angelicales o no hay lenguas angelicales? Yo estoy convencido, 100%, no 20%, que sí hay lenguas angelicales. Déjeme decirlo de nuevo porque me quedaron viendo los hermanos, ¿no? Yo estoy convencido 100%, querido hermano, que sí hay lenguas angelicales. ¿Usted cree que los ángeles hablan español? Allá en el cielo. ¿Usted cree que los ángeles están hablando español? Bueno, yo creo que sí. Este es el idioma que vamos a hablar en el cielo, aleluya. Hermano querido, hay lengua. Los ángeles tienen su idioma. ¿Pero los ángeles pueden hablar todos los idiomas? Sí, claro, querido hermano, claro que sí. La pregunta que me hago yo, ¿es una realidad? ¿Será que nosotros podemos hablar lenguas angelicales?
o son los mismos del libro de los Hechos? Es una pregunta lógica que usted se tiene que hacer. Y si Dios lo va a hacer, ¿cuál es el propósito por la cual Dios lo va a hacer? Es una pregunta lógica, ¿no? Vamos a ver si Pablo está diciendo que él habla lenguas angelicales. Es una pregunta que también tenemos que hacer. Porque Pablo ya dijo allá, si usted puede leer en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice Pablo, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Ya sabemos que Pablo habla lenguas. Y los que estudian la vida de Pablo se van a dar cuenta que Pablo sí hablaba diferentes idiomas. Vamos a ver, lo tiene. Capítulo 13, estoy en 1 Corintios capítulo 13. ¿Ok? Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Vea lo que, se lo voy a poner de esta manera. Vamos a suponer que yo le diga así, mire. Si yo fuese el líder de la paz de Cristo y el pastor, ¿le estoy diciendo que soy el pastor? ¿O le estoy diciendo que si yo fuera el pastor? Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está poniendo una, y creo que la palabra en español es hiperbolizar, una exageración, ¿no? Y vea lo que dice. El punto. Y no tengo, ¿qué cosa? ¿De qué? ¿Le sirve de algo? Usted es una persona que le gusta el show, ¿me entiende? Que le gusta hablar aquí, le gusta hacer aquí. Y no tiene amor por el hermano Nahum. Querido hermano, de nada le sirve. Si no tiene amor por el pastor, si no tiene amor por su hermano, querido hermano, y se lo estamos diciendo porque conocemos personas que vienen a la iglesia que no se hablan con un hermano que está acá, ya iba a ser la hermana, no, una hermana que está por acá, que una hermana que está por allá, que no se hablan y le saca la vuelta por acá. Querido hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y yo no es que no he tenido nunca problemas con nadie en esta iglesia. O sea, yo he tenido problemas con personas en esta iglesia. Pero con todos los que hemos tenido problemas, se ha solucionado. Y se tiene que solucionar. Si usted realmente ama a su hermano. Incluso si lo están tratando a usted mal, usted tiene que perdonar a su hermano. Ahora vea, si entendemos el versículo 1 como una realidad, que Pablo dice que sí habla lenguas angelicales, tenemos que aceptar los versículos que siguen como una realidad también. Porque no puede sacar un versículo fuera de contexto para apoyar lo que usted piensa o lo que usted cree. Vea, y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿No es eso lo que pasa cuando alguien habla en lenguas que no hay interpretación? Retiñe, le da, como que no lo acepta usted, eso no. Y muchas veces no entiende porque no conoce la Biblia. Pero retiñe, no está bueno. Pero cuando es Dios, mire querido hermano, cuando es Dios que está obrando, y yo he escuchado personas que realmente hablan en lengua y es Dios, se siente una paz, una tranquilidad, y no está preocupado usted. Pero hay veces que si yo me pongo una preocupación que me agarra, eso no es Dios, querido hermano, porque Dios da paz en el corazón del ser humano cuando es Él que está obrando. Ahora ve el versículo 2. Y si tuviera profecía, ¿tenía Pablo profecía? 100%, hermano. Dígame. Él tenía profecía. ¿Predicaba Pablo? Sí. Y vean lo que dice. Y entendiese todos los misterios. Pregunta. ¿Hay alguna posibilidad que Pablo entendiese todos los misterios? Querido hermano, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es clara y dice que lo revelado es para los hombres y lo oculto le pertenece a Dios. No hay nadie, ningún ser humano, ni Pablo, ni Pedro, nadie que entendiese todo lo misterio. Entonces Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas, y no solamente humanas, sino que angelicales, que hable con los ángeles, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, no puede entender todos los misterios, y después dice, todo el misterio y toda ciencia, que entendiese todo, y Pablo no lo entendía todo. Querido hermano, él no lo entendía todo. Y si tuviese toda la fe. No hay nadie que me diga a mí que tiene toda la fe. Nadie. Si no, pregúntese, ¿alguna vez ha dudado usted? ¿No duda de la mujer que tiene al lado? La Biblia dice, cuídate de la que duerme. Dale un aplauso al Señor, querido hermano. Amén. ¿Alguna duda hay en nosotros? No tenemos toda la fe. ¿Qué es el punto? ¿Cuál es el punto de Pablo? Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas, que sí lo hacía, pero no solamente esto, sino que hablase con los ángeles o hablase lenguas angelicales, no está diciendo que habla, y si yo tuviese profecía, que la tenía, y no solamente eso, sino que entendiera toda la ciencia,
y no tengo amor, querido hermano, de nada me sirve. Denle un aplauso al Señor y terminamos con esto. Amén, pastor. Como dice el pastor, no se enoje conmigo. Yo solo vengo como pastor de libre voy, ¿me entiendes? Enójese con el pastor porque él me puso a predicar. Dios le bendiga, querido hermano. Gracias. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a mi hermano Nahum. Son temas bien bíblicos, ¿verdad? Y tenemos que estudiar la Biblia cuidadosamente. Y hay que fijarnos bien los propósitos, porque Pablo dice todo eso, ¿verdad? Él está hablando de que el amor es lo primordial. ¿De qué nos vale que sepamos muchas cosas? Decía él, incluyó las lenguas angelicales ahí, ¿verdad? Pero no es que él hablaba lengua angelical, sino que él como una exageración, ¿verdad? Y no tengo amor, decía él, en contraproducente a eso, de nada le servía. Bueno, que Dios nos ayude y que podamos nosotros hacer la obra de Dios, hermano, en la mejor manera posible. Como decía mi hermano, no es que lo sepamos todo, pero queremos apegarnos a la palabra de Dios lo más que podamos, ¿verdad? Y somos cuidadosos, somos estudiosos de la Biblia y amamos la palabra de Dios. Así que reciba la palabra de Dios, no es un mensaje nuestro, es del Señor. Amén. Bueno, quiero terminar con esto. Hay un hermano que está entre nosotros, mi hermano Felipe. Él tiene un sobrino